En esta noche el primer tema que vamos a tratar es acerca de la culpa. Y el título de mi mensaje es El maligno juego de la culpa. El maligno y yo diría hasta perverso juego de la culpa. Qué interesante es que la Biblia dice que el diablo se viste de ángel de luz. El diablo se viste de ángel de luz. Veíamos en un corto del video de esta persona que había caído en adulterio. Horrible, penoso, triste. Pero dijo, la culpa fue tan grande sobre mí que pensé en mi caso que el remedio para la culpa, para el tormento, era volver a adulterar. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? Pero la verdad es que la culpa, este sentimiento de la culpa es tan nocivo, ¿sí? Es tan nocivo porque el diablo usará la culpa para atormentarte y crear en tu conciencia un sentimiento de estar manchado de tal manera que tú dices, bueno, si lo hice, debo ser así y ¿qué pues? Soy así y lo voy a volver a hacer así y es algo complicado, pero se va tejiendo toda una maraña, una telaraña en la cual uno mismo va siendo atrapado. ¿Sí? Voy a leer esta descripción acerca de la culpa, algo que pueden decir los psicólogos, ¿sí? Acerca de esto. La culpa es uno de esos sentimientos más negativos que puede tener el ser humano. La culpa, el sentirse así culpado o culpable, perdón. Y al mismo tiempo, una de las maneras más utilizadas para manipular a otros. Explico. Ya dije de alguna forma por qué es tan nocivo la culpa, ¿sí? Pero también por qué se usa la culpa para manipular a otras personas. Resulta que, tenemos una persona que ha sido dominada por la culpa. Ahora, la mayoría de las personas que digamos, andan juzgando a otros y culpando a otros para hacerlos sentir condenados, es porque en un momento también fueron condenados. O sea, fueron culpados de algo y reproducen en otros gigantescamente aquello de lo cual fueron víctimas, ¿sí? Ahora, si esta persona que le gusta culpar a otros, ¿sí? Meter culpa en otros, ¿sí? Se encuentra con alguien que está hambriento de aceptación, peor si llega a ser su pareja, peor si llega a ser su hijo, ¿te imaginas? Lo que se va a originar es un cuadro de dependencia, es decir, el hijo o la hija estará esperando aceptación de ese padre o madre que fue encerrada bajo el fenómeno de la culpa. Y lo único que va a obtener es mucha condenación y mucha culpa de su esposo o su padre y algunas veces algo de aprobación. Con esa necesidad de aprobación, sí se acostumbrará a vivir con un poco de migajas de aceptación, pero mucho rechazo y condenación y culpa. De esa manera se crea un fenómeno de coadicción, de codependencia es la palabra, del padre con el hijo, la hija, o del esposo con la esposa, o de la esposa con el esposo. Y es terrible, ¿no? Entonces, y mucha gente usa esto para controlar, es decir, una persona culposa, una persona mete culpa, ¿sí? Lo que hará es, te va a halagar en un momento, te va a dar algunas palabras que te van a ayudar, pero inmediatamente cuando esta persona sepa, esa persona cambiará sus palabras de halago y traerá culpa a tu vida. Te va a enrostrar cosas donde habrás cerrado y, ojo, nunca serás suficientemente adecuado. Nunca harás las cosas de manera completamente correcta. Siempre te enfatizará algo donde tú estuviste mal. Y de esa manera, si es tu jefe, si es alguien que tú estimas, tú sentirás que nunca eres adecuado y creará una dependencia a esa persona. Si tú no te das cuenta, estarás estableciendo con esta persona esa relación de codependencia y manipulación, de lo cual será muy difícil salir y luego tú serás presa o preso del control de esta persona. Están muy callados. En la mañana también estuvieron muy callados. Dile a tu vecino, en la mañana también la gente no respiraba. No respiraba. Y ocurre que aún en las iglesias, sí, desde los púlpitos, al no predicarse gracia, sino ley,
Entonces los predicadores hacen sentir culpables a los hermanos diciendo, ok, aquellos que nos diezman, no, Dios debe estar enojado. Entonces aquellos que no se están conduciendo bien. Entonces la gente de alguna manera trata de aliviar su conciencia, ¿no? Intercambiando sus obras o su dinero, ¿no? En relación a la culpa que tengan. Entonces, más culpa que tienen, más demanda hay, más culpa tendrán, más demanda hay, más culpa tendrán. Entonces, de alguna manera, ellos tratarán de cambiar con sus buenas obras la culpa que tienen, sea dando ofrendas, carros, a veces propiedades, porque sienten esta culpa y piensan religiosamente que cambiando sus acciones o su servilismo o sus cosas a Dios, de esa manera podrán aliviar algo de su culpa. Y eso también será manipulación. ¿Cuántos se alegran de no estar en una iglesia? Mete culpa. Amén. Aunque por ahí quizás, ¿no? Es como cuando decimos, ok, el que está, si estás alegre, ¿no? Sonríe y alaba a Dios, ¿no? O haz algo, pero como no es el momento, es otro el ambiente, pero alguien como que obliga a todos a estar alegres. Entonces, si no estás alegre, entonces tú eres el malo de la película y te hace sentir mal. O tomar una ofrenda donde manipulas, ¿no? Donde tú sueltas algo, sí, subterfugio ahí para de alguna manera condenar a la gente. Entonces la gente da por o el qué dirán o por la culpa y no por fe. Y no funciona así. Los psicólogos establecen que la culpa es la diferencia entre lo que hice y lo que debería haber hecho. Como Pablo, ¿no? Que decía, porque lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Qué miserable soy. ¡Wow! ¿Cómo se sentía Pablo? Miserable. O sea, si Pablo sufrió de culpa, bueno, pues cualquiera puede sufrir de culpa. A tal punto que se sentía un miserable. ¿Cuánta gente hay que se siente un miserable? Se siente inadecuado, ¿sí? Porque lo que quiere hacer de bueno no lo hace. Y lo malo que no quiere hacer lo termina haciendo. Ay de mí, ¿quién me librará de esta situación? No, de culpa, dijo Pablo. Pero gracias a Dios por Jesús. Ahora, también dice la diferencia entre lo que hice y lo que debería haber hecho, entre lo que quiero y lo que debería hacer. Amén. Entonces, ¿cuánta gente se siente culpable de repente porque no asume ciertos roles? Eso vamos a verlo un poco adelante, ¿sí? En su vida. Es interesante cuántas cosas asumimos nosotros como que debemos hacer, pero que escapa a nuestra responsabilidad, pero pensamos que es nuestra responsabilidad porque culturalmente así se ha asumido. Y al no hacerlas, porque es de repente una valla muy alta, ¿sí? Al no hacerlas nos sentimos culpables también. Y vivimos en culpa. La culpa es una emoción que nos paraliza, ¿sí? Porque cuando te sientes ahí, esa voz culposa, ¿sí? Te va a paralizar. Tú no vas a poder avanzar en algunas cosas porque ya tú eres culpable. Que nos impide seguir desarrollando todo el potencial que tenemos. Es como algunas personas que de repente tuvieron un desliz grave en el matrimonio, ¿no? Y producto de ese adulterio tuvieron un hijo fuera de casa. Y la persona, sí, la amante, obviamente con una actitud muy malsana, de repente se enredó en esa situación. De repente se da cuenta de que ya no debe seguir con esa relación pecaminosa. Y él decide dejar esta relación. Ya, volver a su esposa a pedirle perdón, pero fruto de esa relación hay una criatura, ¿sí? Un niño o una niña. Entonces ya esta persona, al verse rechazada, se venga haciéndole juicio y quitándole todo el dinero que pueda sobre pretexto de la educación de la niña. Pero no lo hace por la educación de la niña, sino por una actitud de venganza. Entonces lo peor que suele pasar es que este hombre que
no pecó en adulterio, luego en lugar de defenderse no lo hace. De repente la esposa lo tiene que hacer. ¿Y por qué él no lo hace? Porque se siente culpable. ¿Cuánta gente hay? Sí, de esa manera el Señor los ha redimido, pero no están avanzando en su vida espiritual, no están conquistando nuevos terrenos, porque inconscientemente dicen, es que yo hice tanto daño, seguramente no me merezco toda la bendición. Mi vida antes fue tan desordenada, tan caótica, hice tanto daño, que bueno, es que ya pues es la consecuencia de lo que hice. Yo no estoy diciendo que no haya consecuencias de lo que uno siembra, cosecha, pero me estoy refiriendo a situaciones donde uno, si mete el dedo en un enchufe para pasar la electricidad, es algo directo, consecuencia directa de lo que hace, pero no como un castigo. Es decir, cuando tú viniste a Cristo, todos tus castigos ya fueron cancelados. Pero aun cuando dice la palabra eso, nosotros seguimos pensando, si no hemos renovado nuestra mente, que ese castigo todavía sigue buscando cómo cobrarse, esa culpa sigue buscando cómo cobrarse en nuestras vidas y no reaccionamos para mayor bendición. Muchas veces miro honestamente los rostros de personas, sí, que han pasado de repente mucho tiempo expuestos a la palabra. Y yo digo, bueno, estas personas ya deberían reflejar la paz del Señor, el gozo y la alegría. Pero pasan los años y no veo que haya cambiado mucho. Más bien su mirada, su gesto es sombrío, amén, pálido y refleja cierta tristeza. La única explicación es que siguen cargando con el peso sombrío de la culpa en sus vidas. No han llegado a creer completamente la libertad a la cual fueron llamados. La culpa es una emoción que nos paraliza, que nos impide desarrollar, sí, seguir desarrollando todo el potencial que tenemos. Es decir, cuando ya no tienes culpa, tú dices, wow, puedo hacerlo porque ya no tengo deudas. Ya no estoy pagando ningún karma. Hola, para los que creen en los karmas, perdón. ¿Sí? Como hijo de Dios, nosotros ya no creemos en karmas, creemos en la bendición y la gracia que viene de Jesús de Nazaret. Aleluya. Aunque sí creemos es en la siembra y la cosecha. Pero vivir con culpa, sigo. Dice que no podemos desarrollar todo el potencial. La culpa en sí misma es venganza, bronca y boicot contra uno mismo. Es decir, como te has fallado, estás enojado contra ti. ¿Sí? Estás en bronca contra ti mismo. O sea, se levanta, ¿sí?, esa voz y te molesta. ¿Cuántos de nosotros, dígame, quién es libre de primera culpa? Tire la primera butaca. ¿Quién de nosotros en algún momento no ha tenido remordimiento de algo malo que hizo? ¿Verdad que sí? Todos nosotros. Sí. ¿Y cómo nos hemos tratado? Qué bruto he sido, qué bestia he sido. Algunos dicen, no dicen, ni siquiera he sido, sino soy. No, qué bestia soy. Qué animal soy. ¿Qué es eso? Remordimiento, culpa. A veces, ahora lo tomamos como en broma, pero en realidad repetir esto de tantas veces, de tantas maneras, hace que tú comiences a creerlo en tu corazón. Y tú mismo puedes ser el juez más severo de ti mismo. Por eso caes en el maligno juego de la culpa. Qué bestia, qué bruto la oportunidad que me perdí. Qué bestia, qué bruto, ¿por qué le hablé así? Qué animal, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué actué de esta manera? Y nos condenamos. Algunos somos muy exigentes con nosotros mismos, sobre todo los que son perfeccionistas. Los que somos perfectos. ¿Sabes? El perfeccionismo, si viene de un espíritu de aceptación, de necesidad de aceptación, o sea, nacido del orgullo, no es de Dios. O sea, si uno busca el perfeccionismo porque buscas mostrarte, entonces tu motivación del perfeccionismo no es sano, es el orgullo, mostrarte, buscar tu gloria. Por eso te enojas tanto cuando fallas. Te enojas tanto cuando te fallas a ti mismo. Por eso te condenas. Y si tú te condenas, fácilmente condenarás a otros. Detestas no solamente los errores de otras personas, terminas detestando a otros porque fallaron estrepitosamente, porque eres perfeccionista, pero no nace de la humildad, nace del orgullo.
De la humildad nace la excelencia, no el perfeccionismo. Dile a tu vecino, respira que es bueno para tu corazón. Explico. ¿Cuántos hay que delegan algo de repente a sus hijos, de repente a un empleado si es jefe, y no le dan la oportunidad para equivocarse? En lugar de estar mirando cómo pueden mejorar, inmediatamente lo sentencian a la primer error y lo cancelan en primera. Eso es orgullo. Viene el hijo y dice, papá, ya me dieron las calificaciones, pero el hijo como que no quiere. Tiene el 99% de azules, pero el 0.1% de un rojo. Pero él se muere de miedo. ¿Por qué? El papá mira las calificaciones y se olvida en los 99% de azules y solamente va a ese rojo. Y dice, ¿cómo es posible? Todo el dinero que estoy invirtiendo en ti y me pagas de esa manera. Y hace sentir al hijo culpable. Por eso hay hijos que han crecido y los padres, el único momento para lo que le llaman es para corregirlo. Y piensan que están haciendo bien. Mira, si tú dices querer corregir a tu hijo y lo único para lo que le llamas es para corregirlo, déjame decirte, pero tengo serias dudas de tu amor para con tu hijo. Lo que te está moviendo posiblemente sea el orgullo. Porque si tú lo condenas, sí, cuando tú tienes amor, tienes paciencia, tienes misericordia, tienes compasión. ¿Cuántos hay que hemos sido atormentados de repente por una crianza así culpógena? Que para lo único que nos llamaban, nos solicitaban, era para señalar nuestros errores. Y no tuvimos un abrazo tierno, un beso en la frente. Una palabra diciendo, hijo, ¿cuánto te amo? Qué hermoso eres, qué hermosa eres, hija. Cuenta conmigo siempre. Y siempre están señalando el error. Y a veces pasa, por ejemplo en la iglesia, nosotros tenemos como pastores, sin querer, damos la figura de paternidad espiritual. Somos sus papis espirituales y para nosotros es un honor. Mi esposa y yo somos papis espirituales. Y para nosotros, hermanas, nos pueden ver como papis espirituales. Por favor, nos halaga cuando ustedes nos consideran como sus hijos e hijas espirituales. O mejor dicho, al revés. Ustedes se consideran nuestros hijos espirituales. Sabemos que todos somos hijos de Dios, claro está. Pero cuando a veces, hermano estupendo, quiero hablar contigo. No, pastor, yo no fui. O sea, porque ya recibieron tanta culpa que, oye, pastor, quiere hablar conmigo, no sé. Ya estás pensando que te van a llamar la atención. Pocas veces, no siempre, sí ha habido momentos en que vamos a la gente para corregirlos en amor. No, y algunos ya, ¿no? La hacen tantas veces que nos prueban la paciencia al máximo. Señor, otra vez, bueno, ya. No los condenamos, aunque a veces nos da ganas de volarle la cabeza. Sí, es verdad. Pero yo lo que deduzco es que ciertamente no fueron afirmados por sus papis. Y cuando una persona es insegura, se da el fenómeno de que termina haciendo más lo que se teme de ella por falta de aceptación y seguridad en Cristo. Entonces ya se bloquean a sí mismos y terminan haciendo aquello que le espanta a los padres o a ellos mismos. Increíble. Entonces hay varias formas en que nosotros vamos tejiendo, digamos, una conducta de culpa que vamos creando alrededor de nosotros. Y voy a citar algunos ejemplos más, ¿no? Hay jóvenes, repito, hay hijos que tienen esa sensación de culpa, ¿sí? Porque sus padres solamente los llamaban para corregirles. O de repente, mira, increíble, puede existir el caso de
señoritas, mujeres que han sido abusadas de alguna u otra manera, pero se sienten culpables porque fueron abusadas. Claro, porque la sociedad dice, caramba, ¿y quién le manda a vestirse de esa manera? Pues lo estaba provocando. ¿Sí? En lugar de tener un justo juicio de las cosas en una sociedad machista, hacen sentir hasta una mujer que fue abusada culpable por el hecho mismo de que de repente vistió de una manera no tan adecuada. Ahora, pasa a veces que un sector importante de las mujeres, las damas, no siempre son conscientes de que al vestir de una forma, sin querer, pueden causar cierto remolino de emociones en algunos caballeros. Amén. Por eso la Biblia nos habla de vestir recatadamente. Tu deseo no es crear nada, un volcán hormonal en ningún chico. Pero al vestir así, porque simplemente ves a la gente vestirte, tú te vistes de esa manera porque te quieres ver atractiva. Pero de repente el muchacho, sí que no ha renovado su mente, te ve y comienza. Dentro de sí se levanta un volcán. Como decía un pastor, hermanas, tengan piedad de nosotros, ¿no? Los caballeros. Pero, ¿se da cuenta? Pero hay muchas maneras en que nosotros podemos vivir con culpa. Amén. Ya hemos visto algo del daño que causa la culpa en la gente. Y básicamente, antes de ir a la recta final, hay dos formas en que asumimos la culpa, en que vivimos en el carril de la culpa. Uno es autorreproche. Para los que toman notas, autorreproche. Ahora, ¿cuántos están captando lo que estamos compartiendo de corazón? ¿En serio? Esto es más importante de lo que podemos imaginar. Hay mucha culpa que se desata. Dígame una cosa, ¿discuten en casa? ¿Hay guerra en casa? Sí, sí. ¿Y cuál es el arma preferida? La culpa. Tú tienes la culpa. No, tú tienes la culpa. No, yo digo que tú. Y el que grita más es el que menos culpa tiene, ¿no? Te he dicho que tú tienes la culpa. Y todos al final salen heridos, tuertos, cojos. Y así andamos. Y lo que estamos transmitiendo es un veneno en el hogar, de los cuales pocos van a salir librados. Autorreproche, amén, y pensamientos inflexibles. ¿Qué es un pensamiento inflexible? Son paradigmas culturales que asumimos. Por ejemplo, aquí en este país, culturalmente, me acuerdo hace años me dijeron, ¿sabes qué, pastor? Si te vas a provincia, come todo lo que te sirvan. ¿Sí? Me olvidé mi toallita. Bueno, come todo lo que puedas. Porque si no comes lo que te sirve, la gente se va a sentir culpable. ¿No? ¿Cuántos han oído eso? Bueno, a nosotros nos preparaban hace años pues como misioneros. Entonces, si tú no comes lo que te sirven, no. Entonces, y una vez me dieron a comer gusano frito en Anticucho. Pastor, sírvase. Sí, ya, ¿qué tal? Me miran así. Yo decía, ¿por qué tanta curiosidad? ¿Le gustó? Sí, estuvo bueno. Bueno, eso es, ¿cómo se llama? Sí, eso. Eso es maldad ya, ¿no? Primero te han de comer, después te preguntan. Sí, cuán buen anfitriones son. Pero te das cuenta. Entonces, ¿qué pasaba? Que si tú rechazabas, eres culpable de ser antisocial. Entonces, un paradigma cultural que no era sano. Porque tú tienes que tener la libertad es que si tú vas a dar un regalo a alguien, si tú vas a atender, buscas que le gusta, no que te gusta a ti. Porque si tú quieres agradar, buscas que le agrada, no que te agrada a ti. ¿O no?
Porque si tú buscas darle a alguien y tú estás más contento porque te va a agradar a ti, entonces tú no estás beneficiándole a él, tú estás buscando tu beneficio. Es egoísta. Entonces así hay paradigmas que hacen sentir culpables a la gente. Por ejemplo, de repente tú tienes hermanas, hermanos, que vivieron de manera caótica. Le dieron la espalda a Dios, tomaron malas decisiones. Es más, de repente se casaron con personas que no debieron haberse casado. Es más, tú le aconsejaste, no me parece, y se lo hiciste saber de todas las formas, pero igual se empecinaron y ahí se comprometieron con esta persona. Y una vez que se casaron ya tienen que asumir la responsabilidad. No, y Dios, por tus buenas decisiones, gloria a Dios, amén, por tus buenas decisiones, amén, Dios comienza a bendecirte, a prosperarte y tú sigues avanzando, amén. Pero dices, ay, pero mis hermanos están así. Y la sociedad comienza a decir, ay, mira, le va bien y ella no hace nada por sus hermanas. Y te quieren meter culpa. Tú no eres culpable de las penosas decisiones de tus familiares. Si Dios te ha bendecido, amén, entonces si quieres, si necesitas irte de viaje, ándate de viaje. Si tú necesitas tener, digamos, un u otro gusto, es lo que tú con el favor de Dios trabajaste, sembraste y estás cosechando para la gloria de Dios. Pero hay gente que no se da un gusto por el qué dirán los demás. Es más, se sienten hasta culpables. Si tú eres padre, tú tienes una responsabilidad con tus hijos cuando son vulnerables, cuando son pequeños, de darle alimentación, salud, cuidado, amén, y formación. Pero cuando ya tienen cierta edad, tú no estás obligado a darle a ellos educación universitaria. En buena hora sí puedes hacerlo. No estás obligado. Es más, si no puedes, con mayor razón, no te puedes sentir culpable si no puedes darles a ellos educación universitaria. Hoy día que es tan caro, no puedes. Están calladitas. Sí, pastor, siga, aleluya, dice, ¿no? Pero es verdad. ¿Por qué? Puede que Dios esté permitiendo que el caño esté ajustado para que ellos crezcan en responsabilidad y madurez. Porque no van a ver el potencial que está en ellos. Muchas veces no va a ver el potencial uno en su vida si no tiene adversidades en la vida. Pero a veces como padres, cuando le damos todo a nuestros hijos, les podemos hacer daño en una etapa de su vida porque no van a desarrollarse, pues se lo damos todo. Pero hay padres que pueden sentirse culpables porque no le pueden dar a sus hijos de repente un colegio universitario o un colegio particular. O una madre que no puede comprarse una joyita. Hay una mamá de repente tiene posibilidad de comprarse de repente un qué sé yo, ¿cómo se llama? Un collar de oro o un vestido esplendoroso. No, es que yo qué puedo, no se pueden dar un gusto de repente para bendecir a su esposo y deslumbrarlo. Mira, mi amor, mira lo que me compré. Con tu plata, pero me lo compré. Porque ellas piensan, no, es que mis hijos necesitan para la universidad. Y son madres abnegadas, más parecen la Madre Teresa de Calcuta. Y tú ves a los hijos, tienen 3 pares de zapatillas, 10 tipos de polos, tienen ropa de marca, todo. Y ella está andando, ¿me entiendes? Como si fuera, ¿qué cosa? Una santa del Medio Oriente. Si Dios te ha bendecido, hermana, amén, tienes derecho a disfrutar de lo que Dios te ha dado en el nombre de Jesús. Mira, tú dirás, es que por ellos yo me estoy limitando. ¿Sabes lo que quieren ellos? Lo que quieren ellos es verte contenta. Amén. Yo no imagino a un hijo diciéndole a su mamá, ¿que otra vez te has comprado ropa nueva? Y si fuera así, piña pues. Alabamos el nombre del Señor. Las cosas en su lugar, las cosas en su sitio. Se da cuenta todo lo que arrastra. Son estereotipos que hay en la sociedad. Hay estereotipos en la sociedad y la verdad, a veces no es fácil lidiar con todo esto. Ya el tiempo me ha ganado, pero se supone que todos los pastores deben ser pobres y limitados. Pero solamente las estrellas, los cantantes pueden ser ricos. Entonces hay un pastor que es adinerado. Ay, mira lo que está haciendo con el diezmo, que el otro.
Oye, ¿tú no sabes que esta persona, que es multimillonaria, pastor, no toma de los diezmos de la iglesia? Que por sus libros es multimillonario o millonario. ¿Tú no sabes? ¿Y por qué un hijo de Dios no puede ser adinerado? Es más, con mayor razón. Pero muchas veces la gente traslada esa culpa. Amén. Y resulta que los cristianos no podemos reírnos. Resulta que los cristianos no podemos divertirnos, no podemos ir a la playa. A esos hermanos que se ríen tanto que se van a la playa. Gloria a Dios, aquí sí podemos ir a la playa, podemos reír, podemos divertirnos, podemos usar luces. ¿Por qué no vivimos por la culpa? Es más, te invitamos. Ahora, si tú tienes compasión, puedes ayudar a la gente en buena hora, pero no para luego, si no lo has hecho, sentirte culpable. ¿Me dejo entender? Tiene que ser en gracia, en amor verdadero y en fe. Como cuando hacemos evolución. Finalmente, amén, ya hablé acerca de los reproches, ¿no? Cuando uno se condena a sí mismo. ¿Por qué estuve justo ahí? ¿Por qué dije tal cosa? ¿Por qué invertí en ese negocio? Ay, Dios mío, ¿no? ¿Qué sé yo? Tantas cosas que a veces hacemos y nos lamentamos por años y años y años y tenemos una tristeza por lo que hicimos. Eso es culpa, hermano. Eso no es de Dios. Lo hecho, hecho está. Está bajo la sangre de Cristo y vamos adelante en el nombre de Jesús. Amén. Vamos adelante en el nombre de Jesús. Deja que Dios te dé la bendición y una nueva oportunidad. ¿Cuándo empezó todo esto? Usted va a leerlo en Génesis 3 en su casa. Por causa del tiempo solamente lo voy a relatar. Y dice la palabra de Dios que Adán y Eva habían pecado porque Dios dijo: no coman del árbol que está en el huerto, del fruto del árbol que está en el huerto. Dice que no tenemos que ir a la Biblia. Detengan el reloj. Dice Génesis capítulo 3. Amén. Dice la palabra. ¿Todos llegamos a Génesis 3? ¿Sí? ¿Llegaron? Bien, ahí estamos. Dice: capítulo 3, verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Mira, qué interesante, porque Dios buscó al hombre. ¿Qué hubiera pasado? Posiblemente si, vamos a ver primero la respuesta. Dios busca al hombre. Y él dijo, oí tu, Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Eso es lo que causa la culpa, miedo, temor al castigo. Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ahora, note, la voz de Dios no es una voz de buscar condenación. Yo creo que Dios estaba dándole la oportunidad para que él pidiera perdón. Pero en lugar de pedirle perdón, él se excusó. Miren la respuesta de él. El Señor le dijo, has comido del árbol que te mandé que no comieses. Pero la respuesta de Adán es, no, Señor, sino que la mujer que me diste por compañera, ella me dio y yo comí. En otras palabras, Señor, ¿para qué me la diste? ¿No? Yo no te la pedí, un día me desperté y ya estaba. ¿No? Y de ahí se inició este juego de la culpa, de culpar a las mujeres. Y las mujeres culpan al hombre. Los hombres se culpan entre ellos. ¿Sí? Entonces echamos la culpa a nuestros padres porque no nos dieron educación. Echamos la culpa al gobierno de repente por tomar ciertas políticas. Echamos la culpa, a uno se echa la culpa al destino, ¿no? Y cuando uno echa la culpa a otros, entonces evade su propia responsabilidad y no se va a corregir así. Y Dios se vuelve a la mujer, ¿no? Estamos en el verso 10, 11 y 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ah, sí, claro, te obligó, ¿no? Yo comí. Verso 3. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer,
Dios mira a la mujer y le dice: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: es que la serpiente me engañó y yo comí. Entonces la mujer, en lugar de admitir su responsabilidad, le echa la culpa a la serpiente. ¿Era la serpiente responsable de que ella comiera? La serpiente la tentó, pero no la obligó. Ella comió por su propia decisión. Entonces llega la serpiente, y como la serpiente no tenía a quién señalar, era la última, entonces le dijo: ahora vas a arrastrarte por siempre. Ahí comenzó. Pero tengo buenas noticias para todos. La noticia es que hace 2000 años atrás vino alguien llamado Jesús a resolver el problema de la culpa. Dijo: yo no he venido a condenar, yo no he venido a juzgar, yo he venido a salvar al mundo. Ya no importa cuánto daño has hecho, ya no importa cuántos errores has cometido, ya no importa cuánta culpa cargues sobre tus hombros. Yo voy a morir por ti, voy a recibir el castigo de la culpa de la humanidad. Yo voy a asumir esa responsabilidad. Y Jesús muere en la cruz del Calvario para limpiarnos de toda culpa y condenación, para que nosotros ya no sigamos culpando a otros, en el nombre de Jesús. Déjame decirte que hace 2000 años atrás Jesús tomó el lugar que tú y yo merecíamos. Ahora, déjame preguntarte: ¿era justo que Jesús muriera por nosotros en la cruz? No era justo. No era justo. Jesús pudo haber dicho: un momento, Dios, un momento, Dios, un momento. Mira, han destrozado mi espalda, me han clavado en esta cruz, y ahora mira esos ojos de odio de la gente que está diciendo: no, que crucifíquele. Acabo de ver los ojos de la gente diciendo: crucifíquele, crucifíquele. Y era la misma gente que hace tiempo atrás, meses atrás, estaban diciendo: Hosana. Esa misma gente ahora acaba de gritar: crucifíquele. Estoy crucificado, Dios, esto no es justo. Oh Dios, ya este es el colmo de los colmos. He hecho milagros, he dado de comer a los pobres, amén. He alimentado a los hambrientos. Señor, he hecho tantas cosas por ellos. Mira cómo me están pagando. No es justo. Yo nunca hice mal para ellos. Dios mío, ya, elimínalos de una vez. ¿Pudo haber dicho esto Jesús? Por supuesto, estaba en todo su derecho, porque Él no tenía la culpa. Todos teníamos la culpa. Y los que teníamos la culpa, estábamos culpando al inocente. Miren qué venenosa es la culpa, que busca siempre un culpable fuera de ellos. Estaban envenenados de culpa. Pero Jesús aún así dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Termino con esto. ¿Por qué Jesús dijo: no saben lo que hacen? Yo creo que detrás del fenómeno de la culpa hay un espíritu que se mueve de condenación. Y la gente, cuando cae bajo ese engaño, lo único que hacen es echar la culpa unos a otros. Por eso hay guerras, por eso hay rencillas en el mundo una y otra vez. Porque no hay hombre que alguna vez no ha caído bajo ese espíritu de echar la culpa a otros. ¿Quién está detrás de esto? Satanás. Pero Jesús dijo: Señor, no saben lo que hacen. Hasta ahora tú has vivido bajo la culpa de ti mismo hacia otros. Es tiempo de ser libre de la culpa. Amén. De pedirle al Señor que te limpie todos tus pecados en el nombre de Jesús.